los que conectan oportunidades con la ejecución rápida son los que tienen ventaja. Así que los nuevos inversionistas son operadores, estrategas y creadores de sistemas. Entonces, pasamos a más afirmaciones que son claves para la inversión. Y la primera es: todas mis inversiones son rentables. Entonces, hay que notar si hay alguna sensación de conflicto frente a esa afirmación. Porque suena bien, pero sabemos que no siempre es así. En los mercados, unos ganan, otros pierden. Y la pregunta sería: ¿cómo te posicionas del lado de los ganadores? Y la clave está en cómo interpretas y utilizas cada experiencia que tienes. Los que han hecho inversiones y han perdido dinero, seguramente aprendieron algo, descubrieron qué no hacer, entendieron mejor cómo se producen las pérdidas. Así que esa inversión ya fue rentable. Te dio algo mucho más valioso que el dinero. Te dio experiencia, conocimiento, criterio. Porque los inversionistas experimentados no son los que nunca se equivocan. Son los que cometen muchos errores, pero pequeños, porque hacen muchas pruebas, para aprender rápidamente de sus errores. Por eso, lo mejor que se puede hacer es equivocarse lo más pronto posible, en cualquier cosa, a lo largo de la vida. Es un proceso constante, porque muchos tienen miedo a equivocarse. Sería equivalente a tener miedo a aprender, a ganar experiencia, a descubrir algo nuevo, algo que no saben. El aprendizaje siempre ha incluido el error, y por eso los errores son más bien señales que te van indicando por dónde ir, por dónde no. Te enseñan a reconocer cuando algo va mal, te ayudan a reducir pérdidas. Por eso, practicar la idea de que todas tus inversiones son rentables te libera de una trampa que es muy común, que es identificarse con las decisiones que se toman. Muchas personas sienten que si su inversión falla, eso dice algo sobre su valor personal. Y como no se quieren ver mal, se aferran a la inversión, esperando que el mercado les dé la razón. Y es una situación típica, por ejemplo, en la bolsa de valores. Se compra una acción a 8, baja a 7 y el novato piensa es algo temporal. Luego baja a 5 y piensa elegí bien, solo hay que esperar un poco más. Pero sigue bajando, como ha estado haciendo últimamente. Y al final terminan perdiendo mucho más de lo que debieron perder porque no salieron cuando debían. Y no salieron porque estaban defendiendo su idea original. No estaban gestionando la inversión. Estaban protegiendo su ego, su identidad, su persona. Y por eso es importante reconocer lo más pronto posible que no eres una persona. Eso eliminaría muchos de sus errores. Y es algo que debería ser obvio, pero la mayoría prefiere seguir identificándose con un personaje. Ahora, imagina otro enfoque sobre esta misma afirmación. Todas mis inversiones son rentables. Entonces, el inversionista compra a 8, baja a 7, luego a 6. Y entonces ve claramente que esa inversión no está siendo rentable. Así que no es para él y simplemente sale de la operación. Tal vez al otro día suba, pero en la mayoría de los casos evitó perder más. Y un principio clásico de la inversión es cortar las pérdidas rápido y dejar correr las ganancias. De esta forma se tienen pérdidas pequeñas, controladas, pero una sola ganancia compensa todas las pérdidas y todavía hay un beneficio. Y esto requiere de operar sin fantasías del tipo, cuando esto suba, entonces voy a ser rico. En realidad es un proceso de aprendizaje largo. Ahora imagina que estás desayunando y ves un
ave inusual frente a la ventana. Nunca habías visto algo así. Investigas y descubres que le llaman pájaro azul. Y luego ves un anuncio. Una empresa llamada Industrias Pájaro Azul está lanzando acciones. Y lo interpretas como una señal. Entonces inviertes y al poco tiempo se dispara su valor. Unos días después, escuchas un golpe en tu ventana. Es el mismo pájaro azul que chocó contra el cristal y cayó al suelo. Y lo tomas como otra señal. Así que vendes, sales del mercado y después de salir, el precio se desploma. Y aunque algo así podría suceder, esa no es la forma correcta para empezar a invertir. Primero se requiere desarrollar la base. Se requieren de muchos datos, experiencia, de un entendimiento real del movimiento de la acción. Y así se va acumulando conocimiento. Y entonces la intuición se afina. Pero la intuición sin ningún fundamento es solo un impulso emocional. Se puede tener suerte de principiante al inicio, pero no tiene sentido basar una estrategia de inversión en la suerte o en el azar. Así que antes de hacer inversiones hay que construir certeza basada en experiencias prácticas. Y para eso son los experimentos que ya hemos visto. Todos requieren repetición, validación, ajuste, corroboración directa, hasta que sea autoevidente. Entonces la afirmación, todas mis inversiones son rentables, no significa que no se va a perder dinero. Simplemente significa que todo lo que suceda se va a convertir en un beneficio, en una ganancia, independientemente de lo que suceda. Y puede ser financiera o puede ser en forma de aprendizaje. En algún momento hay que asumir alguna pérdida, pero ya es una pérdida inteligente, porque se convierte en educación, en comprensión. Y así con el tiempo, el juego ya es muy distinto. En este juego, incluso los errores trabajan a tu favor. Así que todas mis inversiones son rentables. No es una afirmación mágica. Es más bien un cambio del sistema operativo mental. La mayoría invierte, tiene un resultado, siente una emoción y esa emoción la asocia con su identidad. Y si gana, piensa que es un genio y si pierde, piensa que es un tonto. Pero ya puedes jugar otro juego. Inviertes, tienes un resultado, tienes retroinformación que te sirve para mejorar tu sistema. Y entonces ya pasas de soy bueno o malo invirtiendo a tener un sistema que está evolucionando y que tiene una base sólida, basada en hechos, en evidencias, en experiencias. Y como ejemplos prácticos, pues están primero las acciones. Es el clásico donde el ego sobresale. Y el escenario tradicional, compras una acción en $100, baja a 70 y la mente dice, no puedo vender todavía porque perdería $20, $30. De seguro va a regresar y como resultado pierdes más de lo que debías. Y el escenario inteligente es simplemente compras 100, pero ya tienes definido que si baja a 90 te vas a salir. No te permites perder más de $10. Baja a 90 y simplemente sales. Y en cambio ganas disciplina, control, respetas tu sistema, tu estrategia y conservas capital para seguir probando, haciendo experimentos. Y así perder rápido te permite ganar una velocidad evolutiva. Otro ejemplo, tienes un negocio digital de publicidad o marketing o ventas. Y aquí el ego pues está disfrazado de hago lo que me apasiona. Lanzas un curso o un producto, no se vende y la interpretación común es no funcionó, la gente no valora esto, no le interesa.
Esa es una perspectiva. La otra perspectiva es que el mercado te dio muchos datos para evaluar. Y en base a esos datos, a esa información, haces ajustes. Cambias tu carta de ventas, tu embudo, aumentas el valor de la propuesta, cambias el precio, haces experimentos. Entonces, lanzas otra vez y tienes conversión. Y aquí la inversión no fue el curso, sino el experimento que hiciste. Ganaste experiencia y además, como efecto colateral, generaste ingreso. Pero lo principal es el aprendizaje. Otro, los bienes raíces. Aquí los errores son más lentos, pero pueden ser más caros. Compras para rentar, pero no se ocupa como esperabas. La persona promedio aguanta, justifica y se puede quedar ahí estancada por años. El inversionista inteligente analiza la ubicación, la demanda contra la expectativa, el flujo negativo y con esa información ya decide si cambia de estrategia. Por ejemplo, ahora en lugar de rentarlo para habitación, lo convierte en oficinas o en cuartos compartidos con roomies. Y aquí la rentabilidad es esa reconfiguración del activo. Por lo tanto, se trata de convertir todo en rentabilidad, no solo financiera. Y obviamente antes de invertir hay que tener claridad. Hay que saber por qué entraste a hacer esa inversión y qué tendría que pasar para soltarla. Y tener claro cuánto se está dispuesto a perder. Y eso ya es muy diferente. Y observas el proceso sin dramas, porque es un experimento. Simplemente ves si el escenario sigue siendo válido, ves si estás reaccionando o te estás adaptando en base a los datos. Y luego registras qué hice bien, qué hice mal, qué evitaría la próxima vez y qué volvería a hacer, qué funcionó y qué no funcionó. Entonces se trata más bien de que cada inversión sea un activo cognitivo y así ya el dinero no es el foco. Por lo tanto, ya no hay esa resistencia que normalmente se tiene con el dinero. El riesgo no es perder el dinero, es no aprender cuando pierdes en tu inversión. Porque si no aprendiste, vas a seguir repitiendo el mismo patrón y vas a seguir perdiendo dinero. Entonces puedes revisar tus últimas 3 decisiones financieras y ver cuál fue tu hipótesis inicial que ignoraste, dónde apareció el ego, dónde quisiste tener razón, justificar tu inversión y qué aprendiste de los errores que cometiste. Obviamente tienes que verlos claramente. La conclusión puede ser nunca entrar en algo que no pueda explicar claramente en 2 minutos. Así que en resumen, un principiante lo que busca es ganar dinero rápido. El verdadero inversionista está buscando construir un sistema de flujo de efectivo y el sistema se construye con error, ajuste, repetición, hasta alcanzar el objetivo, ajustar otra vez y al final se tiene una ventaja. Así que cuando te dices, todas mis inversiones son rentables, significa que nada de lo que haces se desperdicia. Todo se aprovecha, todo se integra, todo es útil, todo es ganancia. Y desde ahí ocurre algo interesante. Empiezas a perder menos dinero porque ese no es tu enfoque. Y no es porque evitaste los errores, sino porque aprendiste de los errores. La siguiente afirmación sobre inversión. Una parte de todas mis ganancias se destina a riqueza permanente, otra a gastos actuales, otra a capital y otra a reservas. Y la primera vez que escuchas esta frase parece confusa, pero la idea central es, cuando obtienes ganancias de una inversión, no debes reinvertir todo ese dinero, porque si no entras en un patrón de riesgo. Imagina que empiezas con 100, inviertes y lo duplicas. Tienes 200. Inviertes los 200 y vuelves a duplicar. Tienes 400.
y repites. Tienes 800, luego 1600 y parece un buen crecimiento. Pero muchas personas no consideran que va a llegar un punto en el que esa cantidad va a superar su capacidad interna para sostenerla. Y ahí entra el sabotaje. Es como si la energía fuera demasiado alta para tu sistema. Y entonces viene el colapso. Y por eso las personas que ganan grandes cantidades en poco tiempo terminan perdiendo todo. Porque su sistema no lo puede manejar, no lo puede soportar. Tiene un tope. Así que regresan hasta donde ese tope les permite. Pueden subir, bajar, volver a subir y vuelven a caer. Y no es que no sepan generar el dinero, simplemente no saben conservarlo, no saben distribuirlo de una manera inteligente. Así que el cambio sería, empiezas con 100, ganas 100, tienes 200. Y en lugar de reinvertir los 200, lo divides. Esos 10 van en diferentes direcciones. A riqueza permanente, una parte la guardas o la inviertes en algo estable que pueda crecer a largo plazo. Otra parte la usas para celebrar, disfrutar el presente. Otra la reinviertes para seguir generando más ingreso. Y la otra se queda de reserva como respaldo. Y así puedes seguir invirtiendo, pero ya tienes una base equilibrada. El capital sigue creciendo porque ese es el enfoque y no te expones a los ciclos extremos. Y si en algún momento pierdes una inversión, no pierdes todo. Ya convertiste una parte de la ganancia en experiencias, en seguridad, en estabilidad. Disfrutaste de la ganancia, aseguraste una parte, protegiste otra. Y eso es muy diferente de empezar de cero otra vez. Y así transformas tu relación con el riesgo. En lugar de apostar todo una y otra vez, como en el casino, vas construyendo una arquitectura financiera mucho más sólida. Y puede parecer más lento, pero a largo plazo es más rápido, porque eso va generando un retorno de inversión que se va reinvirtiendo. Así que usas el interés compuesto. Y en lugar de pensar en ganar rápido, pero corriendo riesgos constantemente, cambias a ganar lento, pero de una manera estable, sólida. Por eso es mejor empezar a pensar a largo plazo. La gran mayoría están atrapados en el corto plazo. Y en corto, pues solo ganas para sobrevivir. Y si enfocas en eso, eso es lo que se va a expandir. El enfoque está más en la permanencia que en el espectáculo inmediato. Y eso alarga también tu tiempo de vida, porque te desgastas menos. Y alarga tu inversión también. Entonces, por ahora, la idea central es no invertir todas las ganancias, distribuir de manera inteligente, porque se trata de tener una forma de crecer financieramente y de que no sea un juego de azar. Se trata de tener un sistema bien intencionado, controlado, estable y totalmente consciente. También sabemos que existe algún tipo de conexión mental entre todas las personas y una experiencia que casi todos hemos tenido. Piensas en alguien y poco después aparece o te llama. Y eso ya es un indicativo de que algo está ocurriendo en ese sentido. Es una confirmación. Lo puedes ver como casualidad o como lo que es en realidad. Y desde esta perspectiva podemos derivar una idea interesante. El pensamiento no se limita por el espacio. Cuando piensas algo, ese pensamiento no viaja lentamente, sino más bien es instantáneo y está disponible. Sabemos que no estamos separados de nada ni de nadie. Cuando piensas en alguien, de alguna manera esa persona lo percibe, consciente o subconscientemente o intuitivamente. Y ya sabes que eres el mismo ser, solo hay uno, así que no debe ser ninguna sorpresa eso. Más bien, la pregunta es, ¿cómo puedo utilizar eso más?
Si necesitas comunicarte con alguien, lo puedes hacer también mentalmente. No es un sustituto de la acción, sino reconocer que hay una dimensión adicional de conexión que está disponible. Algunos lo describen de una forma simbólica, como si una parte de tu mente fuera a hablar con la mente subconsciente de otra persona. Pero lo esencial es que no hay separación. Y ese hecho tiene implicaciones significativas, que lo mejor es integrar, o mínimo hay que asumirlo. Por ejemplo, mientras integras nuevas formas de pensar, como estas ideas que hemos visto sobre el dinero, no solo tú cambias, tu entorno también se reorganiza. Tus amigos, tu familia, las personas con las que interactúas comienzan a responder de una manera distinta. Y tal vez no sepan por qué, pero algo cambia en la dinámica. Cuando transformas tu relación con el dinero, las personas encuentran más fácil hacer negocios contigo. Aparecen más oportunidades de conexión, la interacción fluye de otra manera, porque ya no estás estorbando en el flujo natural con el egocentrismo. Así que no es solo un trabajo interno, aislado, separado del entorno y de los demás. Es más bien una transformación que se va a reflejar en el sistema en el que estás participando. Y obviamente esto requiere práctica constante, experimentación, corroboración, validación, prueba y error, ajustes. No basta con la comprensión intelectual. Es igual que aprender a jugar tenis o tocar algún instrumento. Alguien te puede explicar perfectamente cómo golpear la pelota, pero eso no quiere decir que lo vas a hacer bien al primer intento. El cuerpo necesita aprender. Hay que repetir, hay que ajustar, hay que integrar. Vas a golpear mal al principio, la pelota se va a ir a la derecha, a la izquierda, pero ya sabes que todo eso es parte del proceso, porque si abandonas a la primera falta, pues no hay forma de aprender. Y estas afirmaciones son una forma de entrenar tu movimiento financiero interno. También un cohete, un avión, están constantemente haciendo ajustes, midiendo la trayectoria, corrigiendo. Porque una mínima desviación puede significar miles de kilómetros de error al final. Y por eso hay un sistema que está corrigiendo. Y así funciona la mente en este proceso. Afirmas, notas inconsistencias, incongruencias, conflictos, observas lo que sucede, ajustas, reprogramas, alineas, integras, vuelves a afirmar y vuelves a confirmar, ajustar, alinear, integrar. Y así hasta que no sientas ninguna inconsistencia interna. Es un ciclo vivo. Y en este proceso puedes modificar tus afirmaciones. Las puedes adaptar. Se necesita una referencia para que puedas comparar. Una referencia de alineación, porque mucha gente se confunde. Y hay que adaptar, hay que crear nuevas afirmaciones, que ya sabes que son para sincronizar. Y así puedes atravesar los obstáculos que vayas descubriendo mientras avanzas, porque hay muchas pruebas para confirmar que realmente eres capaz de seguir. Pero ya sabes que no es una repetición mecánica. Estás calibrando de manera consciente. Y poco a poco tu pensamiento se va volviendo más preciso y tu realidad subjetiva se alinea con esa nueva dirección. Porque no hay conflicto, no hay resistencia, no hay incongruencia. Lo importante que hay que recordar es que no tienes que esforzarte en exceso ni luchar constantemente. Es todo lo contrario. Es mejor relajarte, pensar con claridad, actualizar tu manera de pensar y permitir que el subconsciente se ajuste para que luego ajuste todo por sí mismo. Es como cuando practicas piano, por ejemplo. Puedes repetir una y otra vez y sigues fallando. Al día siguiente intentas otra vez, otras 20 veces
tampoco lo consigues. Y después de una semana, todavía no dominas la lección o la melodía. Entonces te vas a dormir y el lunes por la mañana, después de varios días sin tocar el piano, te sientas frente al piano y ya lo puedes tocar correctamente. Y esto es porque el cuerpo-mente sigue ajustando, incluso mientras duermes. Pero requiere primero la información necesaria para que mientras te enfocas en otras cosas, el subconsciente lo pueda sintetizar, lo puede integrar. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que entre más cambias, llega un punto en el que sientes que te estancas. Es como cuando intentas remodelar el edificio y los inquilinos se ponen en huelga. Todos resisten el cambio y dicen que prefieren seguir viviendo como antes, aunque eso implica permanecer en condiciones inferiores. O sea, en esta metáfora, tus viejos pensamientos temen ser desalojados. Sienten que van a perder su función, que ya no te van a servir. Y por eso oponen resistencia. Es como un último intento por permanecer igual. Pero es precisamente ahí cuando hay que reforzar el avance. Hay que seguir avanzando. Justo cuando sientas que todo se está cayendo, desmoronando, nada está funcionando, que eso no va a dar ningún resultado, lo atraviesas, sigues avanzando. Sabes que estás a unos pasos de una transformación importante. Y si no sucede así, y si todo fluye con facilidad, pues está bien también. Simplemente no te sorprendas si un día te encuentras con una resistencia difícil de atravesar. Es la parte de tu mente que dice, no quiero dejar de ser quien creía que era. No quiero dejar toda mi historia, mi importancia personal, porque siento que todo eso está en juego. Entonces, esa resistencia externa es más bien un reflejo de la resistencia interna. Si te conviertes en una persona exitosa, pues eso no va a encajar con la forma acostumbrada de verte a ti mismo. Sería como matar esa vieja identidad. Y obviamente se va a resistir. Y tal vez creciste en la dificultad, en la lucha constante, y soltar esa identidad podría parecer que es como renunciar a tu pasado, como invalidarlo. Y entonces la pregunta sería, ¿qué prefieres? ¿El éxito que buscas o una historia triste sobre lo difícil que ha sido toda tu vida? Y tienes que elegir. Si quieres conseguir lo que deseas, tienes que estar dispuesto a soltar esa identidad obsoleta, esa historia personal del pasado. No tiene sentido usar el sufrimiento, las luchas del pasado como excusa para no conseguir lo que quieres.